comunicador, que cada vez, todos los días, uno revisa medios o le llegan informaciones o noticias que tratan de cosas más o menos de esta índole, ¿no? Cuento la historia brevemente. Un documental, Proyecto Aerolíneas, se presenta al Inca, es aprobado por la entidad, entonces comienza todo el proceso para que lleguen los fondos y empiece a llevarse adelante el proyecto, pero resulta que hace algunos días, podría decirse, han recibido los realizadores una notificación en la que se les señala que el proyecto ha sido dado de baja. Para hablar de esto, de esta historia y de esta situación, en línea está Teresa Saporiti, que es productora de este proyecto, y nos va a contar un poco con más detalle y precisión esto que nosotros acá sintetizamos un tanto brutalmente. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. A ver ahí. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Ah, buenísimo. Bueno, hola, buenas tardes. No sé si alcanzaste a oír lo que decía, pero bueno, contanos un poco la historia de todo este, de esta situación que se ha venido dando, ¿no? Tan triste, por otro lado. Sí, escuché lo que decías y comparto esto de que no hay que naturalizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que pasan tantas cosas por día todo el tiempo que creo que no damos abasto a hacer unos análisis como corresponden. Tal cual. Pero bueno, esto que pasa con el proyecto documental que se llama Proyecto Aerolíneas, es una nueva vuelta de todo lo que está haciendo el Instituto de Cine para desfomentar la producción audiovisual. Uh-huh. Nosotros teníamos, como vos bien dijiste, un proyecto que lo habíamos presentado al Instituto, estuvo en un comité de selección, fue aprobado, tenía una resolución firmada por el presidente anterior del Inca, Nicolás Batlle, pero claro, la resolución de proyecto aprobado fue en agosto. Y después lo que empieza a pasar es que hubo paso, elecciones, balotaje, Milei presidente, y ahí toda la gente que trabaja con el Inca, cuando el Inca venía siendo en campaña ya un caballito de batalla de vamos a ir contra eso, obviamente sabíamos que se nos venía la noche, entonces bueno, el proyecto lo dejamos ahí en espera hasta ver qué era lo que pasaba con la nueva gestión. Una nueva gestión que tardó muchísimo tiempo en empezar, porque tardaron mucho tiempo en nombrar a un presidente para el Instituto de Cine, y que ese presidente, Carlos Pirovano, en el momento en que asumió, paralizó absolutamente toda la industria, sí, diciendo que él es economista, que tenía que revisar, que que la corrupción, que el despilfarro de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, con un instituto totalmente parado, y nosotros siendo que somos gente que produce de una manera totalmente independiente, no estaban dadas las condiciones para empezar a hacer el proyecto. Claro. Y entonces lo que ellos hicieron fue mandarnos una resolución diciendo, como no empezaron el proyecto, lo damos de baja. Y la verdad es que nosotros decimos, nos están censurando la película porque la verdad es que es una cosa tremenda lo que están haciendo, porque están aplicando, ellos van a decir, nosotros estamos aplicando lo que dice la ley, pero claro, están aplicando lo que dice la ley sin contemplar una cantidad de situaciones que se han dado en torno al instituto, sin contemplar las falacias que ellos mismos cometieron al no haber tenido una persona que hiciera una reglamentación, al frenar todo, y no nos parece casual que justo la película a la cual le llega una resolución que dice que te damos la caducidad es una película que tenga que ver con aerolíneas, con un gobierno que a la misma par que ataca al Inca, ataca a aerolíneas. Uh-huh. Hablemos un poco del proyecto en sí. Contanos hasta dónde habían avanzado ustedes. Imagino que en la presentación del proyecto había un guión, había un detalle de cómo se pensaba realizarse, había coproductores o gente de afuera que aportara algo a la logística o dinero. Contame un poco eso. Mira, nosotros no teníamos pautados ni contratos ni acuerdos de coproducción, pero lo que sí teníamos y que seguimos teniendo, que era como el gran valor de este proyecto, es que teníamos mucho material inédito que ya habíamos empezado a editar, pero claro, lo empezamos a editar primero nosotros en nuestras casas porque es más también como una catalogación. Tenemos mucho material que fue filmado por el propio personal de aerolíneas a lo largo de un montón de años, o sea, desde todas las huelgas que hubo en los sucesivos desguaces y privatizaciones que fueron ocurriendo en aerolíneas, en los años 2000, asambleas,
Y no solo eso, sino también notas de gente saliendo en televisión, publicidades de aerolíneas, filmaciones del aeropuerto, o sea, no solamente cuestiones estrictamente asamblearias o más, digamos, de lo que sería sindicales, sino de todo el funcionamiento de aerolíneas, y ese material que nos fue dado porque Marcelo Goyeneche, que es uno de los codirectores del documental, trabajó muchos años en aerolíneas. Entonces, lo que nosotros habíamos empezado a hacer, por supuesto que habíamos, como vos dijiste, presentado una carpeta. Para presentar la carpeta se había armado un guión, un presupuesto, digamos, una serie de cosas formales con las que habíamos cumplido, y lo que teníamos que hacer ahora era lo que se llamaría dar inicio de rodaje, que era de pronto filmar algunas entrevistas o algunas cosas que queríamos hacer para el documental, pero que claro, hacer entrevistas implica poder contratar gente para poder filmar, y a esa gente hay que contratarla en blanco, hay que pagarle, y después además hay que pagarle a la FIP, y digamos, toda esa responsabilidad que requiere, ¿no?, como una espalda económica, que insisto con esto, que nosotros como productores independientes no tenemos, fue la que, digamos, la que nos acaba de generar que el Inca diga, ustedes no iniciaron el rodaje formalmente, entonces les cancelamos el proyecto. Cuando el proyecto en realidad, estamos con horas, no sabes la cantidad de VHS, de grabaciones en VHS, son cajas y cajas, que bueno, el visionado de eso, la catalogación y empezar a editar y darle forma y todo eso, más allá del guión que habíamos escrito, lleva un tiempo. Claro. Ahí hay muchas horas de trabajo hombre-mujer. Hay muchas horas, exactamente, sí, muchas horas. Pero bueno, la verdad es que el hecho de que desde el instituto nos llegue esta resolución que dice que nuestro proyecto lo dan como por cancelado directamente, es un palo en la rueda que no va a hacer que no hagamos el documental. Eso te iba a preguntar, digamos, teniendo todo ese material, claro que ahora hay que ver de dónde salen los fondos que realmente se necesitan. ¿Cuáles serían las estrategias posibles para continuar con él? Mira, las estamos repensando ahora, en realidad, estamos viendo, pero la verdad es que hay lo que por un lado consideramos que es como un acto de censura desde el instituto hacia el proyecto Aerolíneas, porque en este contexto de este gobierno, hacer un documental sobre aerolíneas, para ellos debe ser una cosa impensable, para nosotros se vuelve más imprescindible todavía. Entonces no vamos a dejar de hacerlo, y lo haremos. Ahora estamos viendo dónde podemos conseguir fondos, estamos viendo, no sé si tal vez podemos hablar con la CTA o con tal vez gobierno que no sea oficialista, estamos viendo, pero el documental nos parece que se vuelve cada día más importante, porque justamente también hablar de aerolíneas argentinas en este momento es una necesidad fundamental. Nosotros obviamente estamos en contra de la privatización de aerolíneas, por varias razones. Primero, porque estamos a favor de la soberanía nacional, estamos a favor de cuidar nuestros cielos, nuestras rutas, la conectividad en nuestro país, que es enorme el país, en no mirar a las rutas y las líneas aéreas como algo con una mirada capitalista, sino como una mirada de un servicio público, y además porque cada vez que se privatizó fue en detrimento totalmente de la aerolínea y a favor de unos pocos que se llevaron el dinero y que la desguazaron. Entonces, la verdad es que más allá de todo lo que yo te pueda decir de la soberanía o lo que sea, hay una realidad, que es que cuando se privatizó no funcionó. Tal cual, fue como vos dijiste, un verdadero latrocinio. Ahí aparece otra cosa que quería consultarte. Esto es algo así como una historia de la línea de bandera desde sus inicios hasta aquí. Ustedes habían hecho un recorte temporal y de temas. Nosotros queríamos hacer una historia, no muy larga, pero sí una historia, porque es muy interesante la historia de la creación de aerolíneas, y que también por eso es necesario poner en valor cómo surgió y cuáles fueron como las misiones de aerolíneas desde sus orígenes. Entonces poner en valor aerolíneas como porque sí, es un poco contar la historia, pero también un poco decir, bueno, esto es algo cíclico y que es 100% político, y la lectura política no pasa solo por el hoy decir no hay que vender aerolíneas, sino porque Aerolíneas Argentinas en sí es una concepción política. Claro. Es una concepción política de país. Entonces,
es poner el ojo en hoy no queremos que la vendan, pero también es poner el ojo en su fundación, en cómo se creó, para qué se creó, y bueno, en todas las cosas que han pasado a lo largo de estos años. Dale. Bien, por lo pronto, otro territorio que me da la impresión de que no lo van a tomar, pero te lo pregunto igual, ¿hay alguna posibilidad de algún planteo tipo administrativo, jurídico, legal ante la decisión que les comunicó el Inca? Sí, la hay, y estamos viendo si nosotros avanzamos con un recurso administrativo o con algún recurso jurídico, nos vamos a tener que meter de lleno en la producción, y la verdad es que las condiciones del Inca siguen sin estar dadas para producir de manera independiente. Entonces claro, estamos como en una especie de encerrona, ¿no? ¿Qué decidimos al respecto? Pero es algo que sí estamos asesorándonos legalmente para ver qué y bueno, y desde la producción también, en realidad es una mirada de producción y jurídica en paralelo, para ver qué nos conviene hacer en este sentido. Porque también hay una cuestión política, ¿no? Que abarca todo esto. Tal cual. La última pregunta te llevó a un tema más general, ¿no? El documental siempre fue como el hermano pobre en la industria audiovisual, no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Siempre hay como una mirada menor hacia el género, hacia el documental, los documentalistas, como que no es un género comercialmente viable, digamos, en fin, una serie de cuestiones. ¿Por qué ustedes optan por el documental como un modo de expresarse? ¿Por qué van a pelear a hacer este documental? Bueno, porque por un lado, yo creo que es como, no sé, como la gente que decide trabajar de médica en una clínica privada donde cobra un montón, o ser médico rural, ¿no? Digamos, claro, son decisiones que tienen que ver con una postura ante la vida. Nosotros nos gusta mucho el cine documental por lo que el cine documental representa, que es la posibilidad de contar nuestras propias historias, nuestra propia mirada, armarnos una historia nuestra, digamos, porque hables de lo que hables en materia documental, siempre te estás narrando como pueblo, estás generando soberanía, estás generando historia, estás generando cultura, y siempre con una mirada propia, siempre con nuestra propia idiosincrasia. Cada persona en las distintas puntas del país va a tener la misma historia y la va a narrar de distintas formas. Entonces, bueno, el mundo documental es para mí es un mundo fascinante, porque es también algo que va de la mano de lo sociológico, lo antropológico, ¿no? Y después, desde el lado como de si tiene éxito o no, es verdad que hay una visión, de hecho, desde los presupuestos siempre es el hermano pobre de la ficción, sí, pero la verdad es que hay una gran satisfacción que tiene el documental, que es los espacios alternativos que demandan el visionado de películas documentales. Entonces vos un documental lo podés ver en no sé, digamos, en una escuela, en una universidad, en una plaza del centro, en un lo que sea, y siempre va a haber gente que además mira la historia, reconoce la historia, se siente identificada, o participó, o conoció al protagonista, porque cuentes el documental que cuentes, ¿no? Sea algo político, sea algo artístico, sea la historia de una persona, sea de presente, pasado, futuro. El documental tiene eso, ¿no? Que siempre hay como una identificación muy grande, porque tiene como ese nivel de transparencia. A mí me parece fascinante eso. Tal cual, tal cual. Te permite además involucrarte más plenamente, me parece a mí, en eso que uno está contando, ¿no? Porque la ficción implica a veces un alejamiento de la historia, un necesario alejamiento de la historia. Bien, claro, la verdad es que linda charla, la podríamos continuar en otro momento, porque me parece que esto va a seguir, además, en otro momento vamos a volver a molestarte por esto, seguro. No, yo no digas molestar, porque la verdad es que te agradezco muchísimo el espacio, muchísimo la charla. Siempre está bueno hablar de cine, y siempre está bueno hablar de las políticas públicas y del contexto en el que estamos. Que eso, obviamente, el contexto es para todos en todos los ambientes, pero bueno, así que te agradezco mucho. Contexto que merecerá un documental a futuro, me parece, entre otras cosas. Sí, libros de sociología. entre otras cosas. Tal cual.
Bueno, te agradecemos mucho la amabilidad que has tenido de atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego. Bien, podemos charlar recién entonces un ratito con quien está encargada, digo está porque el proyecto continúa, sin el financiamiento del Inca, pero van a seguir llevándolo adelante. Estamos hablando con Teresa Saporiti, productora de Proyecto Aerolíneas, una historia de la aerolínea de bandera de la Argentina, que el Inca acaba de señalar que no va a financiar, ¿no? Se les ha notificado que han sido dados de baja como proyecto dentro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que en su momento había autorizado, había señalado que se iba a financiar este proyecto desde la institución. Recuerden que los financiamientos no son totales, se financia a veces una parte del proyecto, no la totalidad. Entonces, bueno, ese dinero ya no lo van a recibir. 17:46, charlábamos con Teresa Saporiti. El enterrador un día plantó a la muerte llora y llora sin consuelo. Enterrar es un arte, dice, sembrar es irse al suelo. Asomarse al umbral y dejarse caer.